Aski Haipukipana, muy buenas tardes profesor y compañeros todos. Continuando con el tema de profesiones y oficios, les presento aquí algunas conversaciones, algunas conjugaciones y una noticia. Así que comencemos. Iniciaremos con nuestra primera conversación. Parla niñani. Kamisaki hilata Juan, kun salurta? Nayaja kuliritiwa. Humasti. Nayaja yachitiritiwa. Hupasti. Yupaja auditorawa. Hupanakasti. Esto quiere decir, ¿cómo estás, hermano Juan? ¿Qué estás haciendo? Yo soy médico, y tú, yo soy profesor, y él es auditor, y ellos... Continuamos con la segunda conversación. Margarita, irnaktati, Gisa, Kaukinsa irnakta, Banco, Ukana, irnakta, Nayaja, economista Tawa. Esto quiere decir, Margarita, ¿estás trabajando? Sí. ¿En dónde trabajas? Yo trabajo en el banco, soy economista. A continuación vamos a conjugar algunos verbos que están relacionados con profesiones y oficios en el tiempo presente. Nuestro primer verbo va a ser irnacaña, trabajar. Nayaja irnaktawa significa yo trabajo. Jumaja irnaktawa, tú trabajas. Jupaja irnakiwa, él trabaja. Kiwasaja irnaktanwa, nosotros trabajamos. Nanakaja irnaktawa, nosotros no, ustedes trabajamos. Kumanakaja irnaktawa, ustedes trabajan. Kupanakaja irnakpakiwa, ellos trabajan o ellas trabajan. Hiwasanakaja irnaktanwa, todos nosotros trabajamos. Otro verbo a conjugar va a ser alaña, que significa comprar. Nayaja altawa, yo compro. Jumaja altawa, tú compras. Jupaja aliwa, él compra. Hiwasaja altanwa, nosotros compramos. Nanakaja alpaktawa, nosotros no, ustedes compramos. Kumanakaja alaptawa, ustedes compran. Jupanakaja alpiwa, ellos, ellas compran. Kiwasanakaja alpaktawa, todos nosotros compramos. Finalmente, una noticia. Arawi. Chalmantija luntatawa luntati. Yatunka ururi uru. Llamayu paksi. Niya kimsakalku pacha hani ukaja yantuka pacha. Luntataja kullaka Carmen utaparuwa manti. Kunatija tintana utañujirija tanta alaskana. Luntataja joyanaka kulku chililirinaka atamirinaka umaraki ungirinaka luntati. Esto quiere decir, en la mañana pasada el ladrón robó el viernes 9 de mayo. Entre las 9 y 8 de la mañana, el ladrón ingresó a la vivienda de la hermana Carmen, cuando el cuidador de la vivienda estaba comprando pan de la tienda. El ladrón robó joyas, dinero, celulares a los cuidadores y dueños de la vivienda. Eso ha sido todo. Muchas gracias.